¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo la reseña de este manga que se llama Losers, que viene siendo que es la historia de la primera revista de Demorpha Seinen en Japón. El autor es Koji Yoshimoto. El nombre Losers lo sacan de referencia a que de la editorial de donde proviene esta revista semanal era una editorial en la que ninguna persona quería trabajar. En aquel tiempo todos aplicaban para pues, Shueisha, La Kodansha o editoriales más grandes. Y esta editorial era una editorial muy pequeña. Y aquí se puede decir que terminaban los que nadie querían, terminaban los perdedores. Pero el mensaje que da es que no importa dónde estés, que tú siempre puedes cumplir tus sueños. De, este manga se puede decir que tiene datos históricos, todo lo que sucede tiene poca ficción, pero la mayoría de las historias son datos reales. Aquí tenemos de este lado al creador de la primera revista Cine en Japón, que se llama Bujin Shimizu. Él creó la revista, la Shokan Manga Action, en julio de 1966. Y aquí tenemos a uno de los pilares de esa revista, que es, que es Kato. No recuerdo bien su otro nombre, pero más adelante será conocido como Monkey Punch. Eh, Monkey Punch es el creador de Lupin. Esta edición es una edición Kassenban. Es un 3 en 1. Su primera publicación fue en el año 2017 por la editorial Futabasha, que es de lo que es de lo que va a hablar el nombre de título es Losers, y su publicación es el año 2022 por parte de Manga en España. Aquí tenemos a un personaje del Cachorro y su Lobo Solitario. Este manga, yo no lo sabía, apenas me acabo de dar cuenta, es de la editorial Futabasha. Aquí por, Aquí por este lado, este personaje, no recuerdo el nombre, pero es de un manga de judo que es del autor Tadashi Yoshimoto, que va a ser conocido más adelante como Barón Yoshimoto. Aquí en la, aquí en la, aquí en la portada, pues tenemos una alusión a uno de los principales personajes de Monkey Punch, que es conocido como Lupin. Aquí el dibujo de esta historia está hecho por Eiji Muta y Senshi Fusino, y hacen referencia a una revista que se publicaron varios autores en los años 60, que es conocido como Mania Group. Y aquí de este lado, este tipo de dibujos son alusivos a... Estos son dibujos como este de los primeros dibujos que hizo Mania Group, que viene siendo Monkey Punch, que él le daba a creer a la gente que eran varios autores, pero en realidad nomás era él solo. Aquí al abrir Aquí le veré el título. Es un manga que es alrededor de lo que es el manga, viene siendo como 550 páginas. Nos encontramos un breve al inicio de la historia. Quiero que vean el hermoso arte de los años 60. Esta calavera es alusiva a como firmaba en aquella época Tadashi Yoshimoto. Él firmaba con una calavera. Y estos dibujos son alusivos al autor Monkey Punch. Este es uno de los primeros mangas que empezaron a publicar ellos antes de fundar la primera revista Cine en Japón.
Aquí tenemos una breve introducción y esta historia empieza en el año de 1965. Aquí llaman año 40 de Showa, pero para que sepan, en Japón los años se van contando por el emperador que está actual en curso. El dibujo es muy característico aunque es un manga en realidad nuevo, es un manga muy característico por el estilo de dibujo a la época. Aquí nos encontramos en la época posguerra, donde tenemos la primera generación de jóvenes japoneses en las que por fin tienen paz. En, y aquí nos hacen introducción al personaje principal, que es Bunji Shimizu, de 33 años, apodado Bonchan. Y aquí nos van presentando a varios personajes, como este que es un editor en la editorial Futobasha, que, que le dicen Gamiyam, que en aquella época pues, todo el mundo por su manera de vestir y comportarse pensaban que era un yakuza. Poco a poco nos van introduciendo los personajes y esta editorial Futobasha fue fundada en el año de 1948. Es una editorial muy pequeña, no reconocida y como mencioné antes, donde nadie quiere trabajar allí porque se puede decir que es como tu última opción de trabajo cuando ya nadie te contrata y terminas allí, pues te consideras un perdedor. He ahí el nombre del título de Losers. Esta editorial, pues es un edificio antiguo que es de madera, es muy pequeño, en donde antes eran unos baños públicos. Y aquí se nos van a ir presentando varios personajes como él, que es Hiroaki Toyoda, que es editor en la Manga Story. Hay que comentar que en estos años el manga, para que vean un poquito el dibujo, el manga ya era un artículo que no era consumido por los adultos. El manga solo lo leían de niños y después de los 12 años ya dejabas de consumir manga. El único tipo de manga que había que publicaban ellos eran como caricaturas, así como ese tipo de corte, en que la verdad pues no les llamaba nada la atención. La verdad, la verdad el dibujo es excelente y satirizaban mucho cosas de la época y eran historias muy cortitas. Eh, Hay autores que dibujaban ya Gekikai, pero no era para nada popular. Aquí en esta historia, un autor manda unos dibujos, pero por no ser del estilo de la época, pues el trabajo del autor termina en la basura. Por aquí, este protagonista Bujin lo rescata y dice que el autor de esto es Mania Group y el autor es Kazuhiko Kato, que más adelante va a ser conocido como Monkey Punch. En esta revista en este manga nos narra cómo poco a poco Bujin quiere cambiar la filosofía del manga en Japón. Quiere hacer un nuevo grupo de lectores en donde explica que la literatura en realidad también que el manga también pertenece a la literatura. Entonces él poco a poco empieza a tener autores y un día conoce también a este autor que viene siendo Tadashi Yoshimoto. En aquella época todos los que dibujaban manga o los ilustradores llevaban siempre, pues aquí te lo ponen con la misma pinta, llevaban el mismo corte, siempre iban con boina, saquitos, tu bolsita, pero él decía de que no, que él tiene que ir más presentable. Y él se compró su traje caro, con su maletín y todo. Él visitaba las editoriales de la época, pero a ese dibujo
ninguna editorial grande les hacía caso. En aquella época estaba publicándose el- la historia de la isla del tesoro de Osamu Tezuka. Y cuando ve ahí conoce a nuestro editor Bujin, eh, Tadashi Yoshimoto, al ver su peculiar arte, pues queda cautivo y les empieza a pedir que les lleve trabajo. Y aquí es donde empezamos a ver los cambios de cómo fue cambiando cómo fue pasando el cambio de un dibujo adulto al dibujo manga de la época. Que este tipo de dibujo era lo que leían los adultos. La verdad la historia está muy interesante y nos va narrando cómo se va formando la primera revista Seinen en Japón. Aquí les ando buscando. Aquí les quiero mostrar cuáles son las principales historias de, de esta, de esta editorial. En la que de la verdad se hicieron un cambio y una revolución se puede decir, en la escritura japonesa. Estas son historias publicadas por la editorial Futabasha, que tenemos a lo que es Lupin, que es de Monkey Punch. Tenemos a Yoiden, leyenda del instructor de judo de Baron Yoshimoto, que era conocido como Tachi Yoshimoto, y él sí fue cinta negra de judo. Otra historia que fue un gran éxito de esta editorial fue El lobo y su cachorro solitario. Te- Tenemos historias que no eran muy de acuerdo a la época. Cuaderno de tropelias de un bachiller, de Kosuku Koike. La época en la que iban juntos. Y el primer manga de pesca en historia de Japón. Aquí la verdad, este es un manga muy bueno. Al terminar este manga, pues tenemos, tenemos lo que es una entrevista con Monkey Punch Sensei, y tenemos una entrevista con Monkey Punch y Kazuhiko Kato. Muy interesante la entrevista. Algo que se me volvió a mencionar es que le pusieron a la revista, a la primera revista seinen en Japón, le pusieron la Shokan Manga Action. El Action se lo pusieron porque Monkey Punch era fanático de los cómics en aquella época. Y había una revista de cómics que tenía la palabra Action. Además de que a él le encantaba mucho leer la revista Matt. Yo también la he leído. Después de eso tenemos la cronología de Losers, en la que te pone, por ejemplo, el año, qué pasó en Futabasha, sucesos en el manga y lo que sucedió en su historia. La verdad esto viene hasta el año 2017, en la que la manga Action celebra sus 50 años de aniversario, y viene una entrevista con Barón Yoshimoto, también muy, muy buena entrevista, en la que te enteras de muchas cosas de la época. También te mencionan que. También te mencionan en este título que publicaron su primera revista también de demografía shonen. Y un manga shonen muy popular editorial, es la de Chinchan. Pues la verdad es una historia que se la recomiendo a todo mundo. Denle la oportunidad. Van a aprender mucho de manga de la época, de la demografía seinen, de cómo era la cultura en esa época. Es un manga que te va a llegar al sentimiento. A mí me emocionó mucho conocer esta historia de cómo fue el nacimiento de la demografía seinen, que la verdad es mi demografía favorita. Denle una oportunidad. Y pues esta edición que tengo yo es sin. Hay una edición que te la venden con un cofre y con postales. Es un poco más cara. A mí esta me costó 550 pesos, pero no te puse ni nada. Pero
Denle la oportunidad y de mi parte es todo y espero que les haya gustado esta reseña. Hasta luego.